Hola. Hoy tenemos la segunda edición de estos webinars de biofísica que estamos haciendo en español. Tenemos primero a Leandro Tavares, doctor Leandro Tavares, es licenciado en biotecnología de la UNR, hizo el doctorado en ciencias biológicas entre IBR y Saclay, Francia, en 2006 se recibió. Luego postdoctorado en Leiden, en Holanda, y desde el 2010 es investigador en Francia, en Saclay también, dedicado, ya de un poco desde el doctorado al EPR in vivo a alto campo. Así que vamos a ver esto de que yo saco mi screen y pongo tu screen directamente. Dale. Y todo tuyo, Leandro. Me quedo unos segundos, si va todo bien, salgo yo. Buenísimo. Bueno, hola a todos. Muchas gracias a Luciano por la invitación. Hoy les voy a contar un poco lo que estamos haciendo acá en Saclay, en el IWC, usando EPR de campo alto para realizar medidas de distancia en proteínas con el objetivo de realizar medidas estructurales in vivo o dentro de la célula, porque la célula muy viva no está cuando hacemos las medidas. Bueno, una muy rápida introducción al EPR. ¿Qué es el EPR? La mayoría de ustedes estarán más familiarizados con NMR. El EPR es similar al NMR, lo único que en lugar de medir espines nucleares, medimos espines electrónicos. Para esto se usa voy a poner láser. Ustedes tienen un spin electrónico, si lo introducen en un campo magnético, el spin se va a alinear con el campo magnético. Si variamos el campo magnético, el spin se va a desdoblar en dos estados, menos un medio más un medio. Y si aplicamos una frecuencia determinada, vamos a lograr una resonancia entre los dos estados y vamos a poder medir el espectro de EPR de ese spin electrónico. EPR se usa para medir básicamente radicales o iones metálicos que contienen iones metálicos que contienen electrones desapareados, y se usa mucho para estudiar las estructuras de esos, por ejemplo, centros metálicos. Nosotros lo hemos usado mucho en superoxidación mutasa para conocer cuál es la estructura electrónica alrededor del ion metálico. De lo que les voy a hablar hoy es algo ligeramente diferente, que es una técnica de EPR que se utiliza para medir la interacción entre dos espines electrónicos que se encuentran a una distancia determinada. Usando EPR, si ustedes tienen dos espines electrónicos, va a haber un acoplamiento dipolar entre los dos. Lo que podemos hacer con esta técnica es excitar primero uno de los espines, que vamos a llamar spin B, y luego medir el spin A y ver el efecto que el spin B tiene sobre el spin A. De esta forma podemos medir la interacción dipolar entre los dos espines, y de esta interacción, usando esta fórmula, podemos calcular la distancia entre los dos espines. Entonces, de esta manera es posible obtener, esta técnica. Intento ir un poco rápido porque si no, no voy a llegar con el tiempo, pero bueno, esta técnica normalmente es conocida como PELDOR o DIER, PELDOR por Pulse Electron Double Resonance o DIER por Double Electron Resonance. Las dos técnicas son exactamente lo mismo, solo son dos nombres diferentes. Ustedes a lo mejor habrán escuchado hablar de algunas de estas. Entonces, acá les voy a mostrar un ejemplo. Este es simplemente una cadena de poliprolinas. La poliprolina, en este caso, es una cadena de 9 prolinas. Forma una estructura tipo, se llama PP2, poliprolina helix 2. Es una estructura rígida. A esta cadena de poliprolinas, en los extremos, introducimos dos queladores, en este caso es DOTA, que en el centro une manganeso en cada lado. Este es el espectro de EPR normal que vamos a obtener de este tipo de compuestos. Y si ahora nosotros realizamos nuestra medida de PELDOR, vamos a usar dos frecuencias diferentes. Una primera frecuencia que vamos a llamar PAMP, con la cual vamos a excitar uno de los dos centros manganesos, que es esta secuencia de acá abajo, y otro pulso que vamos a llamar detect, con el cual vamos a detectar el segundo manganeso. Y de esta forma vamos a poder medir la interacción entre los dos.
El tipo de trazas de espectros que obtenemos son estos que ven aquí, y después, haciendo una regularización matemática que se llama regularización de Tikhonov, podemos, a partir de esta señal, obtener una distribución de distancias entre los dos centros manganesos. Entonces, por ejemplo, en este caso, usamos 3 péptidos diferentes. Estos son péptidos sintéticos que después, usando una cisteína, le coordinamos el quelador, el DOTA, y después unimos el manganeso en el DOTA. Y tenemos un ejemplo para 3 cadenas diferentes con 6 prolinas, 9 prolinas o 12 prolinas. Ustedes ven que el espectro es diferente en cada caso y obviamente la distancia que obtenemos es diferente en cada caso. Este es con 6 prolinas, con 9 y con 12 prolinas. Obviamente cada vez es más largo porque cada vez tenemos más prolinas. Y aquí abajo pueden ver el control en el cual hay un solo quelador de manganeso en un lado, el segundo no está, y en este caso obtenemos únicamente una línea plana. ¿Para qué sirve esta técnica? ¿Para qué sirve Peldor? Como les dije, sirve para medir medidas de distancias. Normalmente el rango que uno puede medir se encuentra entre los 2 y los 8 nanómetros. En casos especiales se pueden llegar a medir hasta 16 nanómetros. En muestras deuteradas, suficientemente rígidas, uno puede llegar a medir hasta 16 nanómetros. La ventaja que tiene Peldor respecto a otras técnicas es que no necesita que haya orden, es decir, no es como cristalografía, que necesitamos cristalizar, necesitamos tener cierto orden para después poder medir. Peldor no necesita tener un orden entre las moléculas que uno quiere medir. Y no tiene limitación en el tamaño, que sí lo tiene NMR, quiere decir que podemos utilizar grandes complejos proteicos. No es un problema, porque nosotros vamos a medir la distancia solo entre los 2 espines electrónicos que agregamos. Puede ser usado en medios extremadamente complejos, como puede ser el citosol de la célula, y por lo tanto es una técnica si bien, bueno, como les mostré antes, uno obtiene medidas de distancia con una distribución bastante grande, pero es una técnica que es un buen complemento para otras técnicas estructurales como NMR, cristalografía, Cryo-EM, etc. Normalmente, o más comúnmente, Peldor la gente se hace con un equipo de X-band, es un equipo que opera a 9 GHz de frecuencia. Más comúnmente se utilizan radicales nitróxido como marcadores, como labels, que se unen a cisteínas en la proteína. Nosotros hacemos algo que es ligeramente diferente, que es EPR de alto campo. Esto quiere decir que en lugar de trabajar a 9 GHz, nosotros trabajamos a 94 a 95 GHz. Esto nos permite obtener mayor sensibilidad, y esto significa que la muestra en un experimento convencional, que es de alrededor de 100 microlitros, cuando hacemos EPR a campo alto, podemos usar solo 2 microlitros, o sea, requiere muy, muy poca muestra. Para hacer Peldor a alto campo, normalmente usamos metales, manganeso o gadolinio, a diferencia de cuando hacemos Peldor a bajo campo, que se usan más que nada radicales orgánicos. Cuando uno quiere hacer un experimento de Peldor, medir una estructura o una estructura en una proteína, lo que se hace habitualmente es tenemos nuestra proteína, la sobreexpresamos en nuestra bacteria preferida, obviamente agregamos cisteínas en los lugares donde queremos poner la marca, purificamos la proteína, hacemos el marcado in vitro y luego podemos hacer nuestra medida in vitro, o hay técnicas para reintroducir la proteína marcada dentro de la célula para poder hacer la medida in cell. No es in vivo porque las medidas estas en general se hacen a muy baja temperatura. Nosotros trabajamos a 6 Kelvin, 10 Kelvin, la célula no está realmente viva, pero es in cell, representa la estructura real de la proteína dentro de la célula. El problema es que esto requiere reintroducir la proteína dentro de la célula, requiere hacer microinyección o electroporación o shock osmótico que pueden alterar
la fisiología celular o la composición celular. Nosotros pensamos en una estrategia ligeramente diferente. En lugar de marcar la proteína con un nitróxido o con un quelador de un ion metálico, lo que vamos a hacer es expresar nuestra proteína con un péptido capaz de unir un ion metálico. Tenemos nuestra proteína, la expresamos dentro de la célula con el péptido, luego agregamos el metal se une al péptido y podemos realizar nuestra medida de distancia entre los dos metales. Yo les voy a mostrar dos ejemplos que hicimos en el laboratorio. El primero es usando His-Tac, que todo el mundo conoce, son 6 histidinas que se usan normalmente para purificar la proteína, pero también tienen la capacidad de unir metales. Nosotros lo usamos para unir manganeso 2 para realizar nuestras medidas de Peltor. Y luego les voy a mostrar otro ejemplo usando Lanthanide Binding Tags con gadolina. ¿Cuál es la idea de usar esta forma de hacer las medidas? Es que nosotros ahora podemos expresar nuestra proteína con nuestro péptido fusionado, luego podemos purificar la proteína, agregar el metal para tener la proteína marcada para medidas in vitro, o podemos agregar el metal en nuestro medio de cultivo, el metal va a entrar a la proteína, se va a unir al péptido y podemos realizar nuestras medidas dentro de la célula. Voy a empezar por mostrarles algunos resultados con el His-Tac. En primer lugar, para probar si la técnica funcionaba, utilizamos de nuevo una poliprolina, como les mostré al principio. En este caso son 9 prolinas, con un His-Tac de 6 histidinas en cada extremo. Agregamos el manganeso, realizamos, acá pueden ver, estas son medidas de PR que muestran que el manganeso realmente se une al His-Tac. Es una pequeña diferencia que pueden ver acá, pero que es medible, que muestra que el manganeso se une a la histidina. Nosotros mostramos que este cambio es específico de cuando hay un manganeso que se une a un nitrógeno de la histidina. Realizamos estudios de DFT para analizar cómo el manganeso se une al His-Tac, y estos son, no voy a hablar porque se va a volver todo muy complicado. Estos son otros estudios de PR, en este caso Endor, con el cual podemos ver cuánto manganeso hay unido al His-Tac y cuánto manganeso hay libre. Con estos estudios, bueno, determinamos la constante de unión, que es bastante baja, es solo 800 micromolar, lo cual significa que en nuestro tubo de ensayo hay 70% de nuestras poliprolinas que no tienen manganeso para nada, 24% que tienen solo manganeso en un lado, con lo cual no vamos a ser capaces de medir la distancia, y solo un 6% que contienen manganeso en los dos lugares. Sobre esta muestra hicimos las medidas de distancia, las medidas de Peltor. Acá pueden ver, en amarillo es el control, en el cual es una poliprolina con un His-Tac en un solo extremo, no tenemos ninguna señal. Y en el segundo caso es una poliprolina con His-Tac en los dos extremos, hacemos la media distancia y obtenemos esta señal de Peltor que ven acá en negro. Cuando aplicamos la regularización de Tikhonov, obtenemos esta distribución de distancia, que nos da una distancia máxima y nos da una gran distribución que es esperable porque el His-Tac va a tener mucha flexibilidad, entonces va a estar moviéndose en todas las direcciones, entonces la distribución es bastante grande. Realizamos otro estudio más en el cual, en lugar de usar un His-Tac de 6 histidinas, usamos un His-Tac de 3 histidinas. Y en este caso ustedes ven que la distribución de distancia es mucho menor, y esto es, primero, porque el His-Tac tiene menos movilidad porque es más corto, pero además porque el manganeso, como les mostré antes, se une a 2 histidinas al mismo tiempo. Esto quiere decir que si hay 6 histidinas va a haber más de un lugar en el cual el manganeso se puede unir, pero cuando hay solo 3 histidinas, hay un solo modo de unión del manganeso, y esto va a reducir la distribución de distancia. Esto, como les dije, es con péptido sintético, pero nosotros estábamos interesados en hacer un marcador de spin, una etiqueta de spin, que pueda ser genéticamente incorporada a la proteína. Entonces, esos estudios los hicimos usando esta proteína de diseño. Es una proteína tipo 3 helix bundle, diseñada. Agregamos His-Tac a los extremos de la proteína y la expresamos en E. coli. Purificamos el 3 helix bundle con el His-Tac y agregamos el manganeso in vitro.
y realizamos medidas de Peldor sobre esta proteína. Bueno, en primer lugar realizamos medidas de PR para verificar de nuevo que el manganeso se une a la proteína. Realizamos estudios de nuevo de DFT, de dinámica molecular, para analizar cómo se comporta. Y realizamos las medidas de Peldor, que acá las pueden ver ¿cuál es? En verde. Entonces, en rojo era la poliprolina que mostré antes con 3 histag, en negro la poliprolina que mostré antes con 6 histidinas, y en verde nuestro trihelix bundle con los 2 histag. A partir de acá, de nuevo, calculamos la distancia, obtuvimos el rojo, obtenimos nuestra distancia y nuestra distribución, y en azul pueden ver la comparación con la distancia que calculamos usando dinámica molecular, y como ven, ¿cómo se dice? Machean muy bien. Como les había dicho al principio, el manganeso que se une al histag es muy poco. La mayor parte del manganeso está en solución, y esto es porque el histag, si bien puede unir manganeso, no es específico para manganeso y su afinidad es relativamente baja. Pero nuestros experimentos muestran que uno igual puede hacer una medida de distancia. Y lo que tiene interesante el histag es que todo el mundo en su laboratorio tiene proteínas con histag. Entonces, únicamente agregando el manganeso, uno puede tener su proteína marcada para realizar medidas de Peldor. Por ejemplo, si tenés 2 proteínas que interaccionan y cada una la purificás con un histag, le agregas el manganeso y podés hacer la medida de distancia directamente sin necesidad de poner cisteínas y realizar el marcado químicamente. El segundo ejemplo que les voy a mostrar es con lanthanide binding tags y con gadolinio. El lanthanide binding tag es esta secuencia que pueden ver acá, tiene entre 15 y 17 aminoácidos y es altamente específico para lantánidos. En este caso nosotros usamos gadolinio, que se une con una afinidad de 30 nanomolar, mucho más alta que en el caso del histag con el manganeso. Los lanthanide binding tag fueron desarrollados básicamente para realizar medidas de FRET o también de NMR. De nuevo, nosotros usamos nuestro trihelix bundle, el mismo que habíamos usado con los experimentos de histag, pero ahora agregamos el lanthanide binding tag en los extremos. Esta estructura que pueden ver acá es una estructura generada de novo. Es una modelación de la estructura, no es la estructura real porque es demasiado chico y no cristaliza bien. Bueno. Entonces, de nuevo, expresamos nuestra proteína en coli, purificamos nuestra proteína, agregamos gadolinio in vitro. En este caso vamos a agregar gadolinio no como en el caso del manganeso, que tuvimos que agregar un alto extremo, sino que vamos a agregar gadolinio, un gadolinio por cada LBT que tenemos. Realizamos medida de PR, como pueden ver acá, este es el espectro de PR del gadolinio unido al LBT en la proteína. Acá están los datos, que no es demasiado importante. Como ven, trabajamos a baja temperatura y como todos estos experimentos son hechos a alto campo, 94 GHz. Realizamos nuestra medida de Peldor y obtuvimos esta señal que después de regularización por Tikhonov nos da esta distribución de distancias que pueden ver acá. Esto que marco con la flecha es el lugar donde hacemos el pump, que le hablé antes, la frecuencia de pump, y el otro es la frecuencia de detección. Bueno, el espectro en sí es no extremadamente, pero es bastante ancho, y esto es por la interacción del zero-field splitting del manganeso, del gadolinio, pero que no voy a hablar hoy de estos detalles. Pero bueno, lo que es importante es que tenemos la forma de la señal del gadolinio en el LBT y que podemos hacer la medida de distancia entre los dos gadolinios en el trihelix bundle. Luego,
Con el hista, con el manganeso, el problema, como la afinidad es tan baja, no es posible realizar la medida in vivo. Pero ahora con el LBT, que tiene una muy alta afinidad por gadolinio, sí. Entonces lo que hicimos fue expresar la proteína. Una vez que la proteína se expresó, esperamos cierto tiempo y agregamos gadolinio en el medio de cultivo. El gadolinio va a entrar a la célula y se va a unir, esperemos, se va a unir al LBT. Bueno, esto es solo para mostrarle el procedimiento. Crecemos, agregamos IPTG cuando llegamos a OD, esperamos media hora, agregamos el gadolinio, esperamos 4 horas, y luego cosechamos las células. Para esto centrifugamos, lavamos 2 veces, y luego compactamos el pellet de la célula directamente dentro del tubo de PR. El tubo de PR es un tubo capilar, como les dije antes, son 2 microlitros de muestra que van adentro. Y una vez que compactamos los 2 microlitros de pellet dentro del tubo de PR, lo congelamos directamente en nitrógeno líquido para realizar las medidas. Este gel es solo para mostrarles que la presencia de gadolinio no afecta la expresión de la proteína, y también verificamos que la presencia de gadolinio no afecta la sobrevida de coli. Usamos gadolinio hasta 500 micromolar, más de 500 micromolar, sí, la célula no crece más. También a partir de gel y a partir de otras medidas pudimos calcular que la concentración intracelular de proteína sobreexpresada es de entre 1 y 2 milimolar, y la concentración de gadolinio intracelular de nuevo es entre 3 y 6 milimolar, con lo cual estamos en un radio de 2 a 1, más o menos, que es suficiente para tener un gadolinio por cada LBT. Aquí pueden ver, bueno, en este espectro es la proteína expresada con LBT incubada con gadolinio, con 500 micromolar de gadolinio o con 100 micromolar de gadolinio. Ustedes, estas 6 líneas que ven acá es el manganeso que normalmente está dentro de la célula. Esa señal la vamos a observar siempre porque la célula tiene manganeso, y coli tiene una cantidad importante de manganeso intracelular presente. Pero ustedes ven que cuando agregamos gadolinio hay una señal que aumenta ligeramente acá para 100 micromolar, y cuando vamos a 500 micromolar esta señal aumenta mucho más. Ahora si no sé cómo se dice en castellano, ponemos el espectro de la proteína purificada sobre el espectro de las células, ustedes ven que hay un buen match de la señal de gadolinio con la señal del gadolinio proveniente de las células de coli incubadas con gadolinio. En el caso de abajo, ahora vamos a expresar nuestro trihelix bundle sin los LBT. Quiere decir que el gadolinio va a ingresar de todas formas dentro de la célula, pero no se va a unir al LBT simplemente porque el LBT no está allí. De nuevo, ustedes ven que la señal del gadolinio, que es esta aquí, aumenta cuando aumenta la concentración de gadolinio en el cultivo, pero si miran detalladamente, hay toda una, de nuevo, la línea punteada es solo la reproducción del espectro acá, y como ven, hay partes en donde el espectro ahora del gadolinio intracelular no es exactamente el mismo que el espectro de la proteína purificada con gadolinio. Quiere decir que el gadolinio está dentro de la célula, el gadolinio se unirá a otros metabolitos o otras cosas que están dentro de la célula, pero ven que es claramente diferente que cuando el LBT es expresado. Realizamos nuestro estudio de Peldor, hacemos nuestro pump y nuestro detect acá, y ustedes ven que obtenemos una señal muy similar a la de la proteína purificada, y cuando hacemos nuestra revalorización de Tikhonov, de nuevo obtenemos una distribución de distancias muy similar a la de la proteína purificada. Si ahora hacemos nuestro experimento en las células que expresan el trihelix bundle sin el LBT fusionado, no obtenemos nada. Si hacemos experimentos solo con LBT en uno de los lados del trihelix bundle, pero no en los dos, tampoco obtenemos nada. Entonces, con esto demostramos que realmente podemos medir la distancia entre los dos gadolinios de nuestro trihelix bundle. También fuimos capaces de medir en este espectro que ven acá en violeta, púrpura, en el cual solo usamos 100 micromolar de gadolinio.
Esto muestra que incluso si la concentración de gadolinio es muy baja, porque es muy difícil de ver acá la señal de gadolinio por sobre la señal de manganeso, es igualmente posible medir la distancia entre los dos centros gadolinios, y ustedes ven que la distribución de distancia es la misma que para el caso con mayor concentración. Lo que tiene interesante este espectro es que ahora la concentración de proteína y de gadolinio son mucho más bajas que las que le mencioné antes, y se acercan más a concentraciones fisiológicas. No exactamente fisiológicas, pero digamos fisiológicas para una proteína que es normalmente altamente expresada en colon. Solo por control, si hacemos nuestro experimento en esta zona donde hay manganeso pero no hay gadolinio, de nuevo nos da una señal, no nos da ningún tipo de señal. Realizamos también estudios de dinámica molecular. Estos son los resultados que ven aquí. No machean perfectamente, pero uno tampoco tiene que esperar que machee perfectamente algo hecho en una computadora que algo hecho en la realidad. Pero de todas formas, la dinámica molecular lo que muestra es que la distribución que obtenemos es posible obtener esa distribución a partir de esta molécula. Después, ¿cuál es el lugar de equilibrio? Si es más cerrado o más abierto, es más difícil de simular, pero sí cuán lejos pueden estar o cuán cerca pueden estar. El rango en el que se pueden mover machea bien con nuestros resultados experimentales. Bueno, voy a ir concluyendo, no sé si me pasé mucho con el tiempo. Bueno, nosotros mostramos que estos péptidos fusionados pueden ser usados para realizar medidas de distancia in vitro, pero más importantes, pueden ser usados en medidas de distancia in vivo. Y hay formas, si bien por ahora nuestra sensibilidad es relativamente baja, porque las medidas de la mayoría de estas medidas llevaron entre 48 y 72 horas, hay formas de mejorar esto, que ya estamos haciendo, porque este trabajo que les mostré ahora es relativamente viejo. Cosas simples como usar deuterio aumenta mucho la sensibilidad, y después mejoras instrumentales que hicimos en nuestro equipo en los últimos 2 años, que bajaron esta medida de distancia, la cantidad de tiempo que hay que medir a menos de la mitad. O sea, ahora somos capaces de obtener el mismo tipo de señal en menos de 24 horas, lo cual es muy importante cuando uno quiere hacer este tipo de medidas, que aparte requieren mucho helio líquido, que todos los días aumenta un poco. Bueno, voy a parar acá. Voy a agradecer a Sam, que es mi compañero de equipo en el COA. 2 postdocs que pasaron por el laboratorio, Eduardo, que muchos de ustedes lo conocerán, y Vincent, y también Florencia y Fito, que Florencia hizo gran parte del trabajo del que yo les hablé hoy. Bueno, gracias a todos, gracias de nuevo a Luciano. Muchas gracias. Aplauso en lugar de los que no pueden aplaudir. Ya hay algunas preguntas, pero como yo tengo todo el control, te voy a hacer una pregunta primero. Vos aclaraste un par de veces que en realidad, bueno, no sería en vivo, sino in cell, porque tenés la célula, no sé, a 6 Kelvin, algo así. Pero más allá de que después la célula, ponerle que la pudieras descongelar y sobreviva o lo que sea, que no sé si pasa. Sí, las células sobreviven, el 90% de las células sobreviven. Ok. Más allá de eso, igual, suponete que estuviera muerta, igual podría seguir estando sampleando el crowding que tenés adentro de la célula. Sí, y eso a su vez va en relación con lo que mostraste de la dinámica que no encaja. La dinámica, aun si fuera perfecta la simulación, igual no está simulando lo mismo, porque probablemente sea en agua, ¿no? Bueno, la dinámica tampoco machea exactamente con la proteína in vitro. Okay. Pero bueno, la dinámica es complicado. Primero, la dinámica no fue hecha con un gadolinio, porque no es fácil de simular. Sí. Fue hecha con un calcio, y igual con calcio tampoco es fácil de simular. O sea, es muy difícil saber exactamente cómo se va a comportar el LBT. La dinámica molecular no puede romper enlaces, no puede hacer enlaces, no calcula bien cuánto es el rango que van a interaccionar los dos calcios, esos que están separados por solo 3 nanómetros,
cómo van a interaccionar las moléculas de agua. Entonces hay muchas cuestiones que no son fáciles de simular. Para nosotros igual que nosotros estábamos suficientemente contentos con los resultados en el sentido que, bueno, que sí machea las distancias máximas y mínimas que uno obtiene. Y relacionado con el efecto del crowding, se podría en principio hacer el mismo experimento, pero con, no sé, una alta concentración de ficol o PEG o algo así, ver qué pasa en principio, ¿no? Digamos, si eso afecta qué conformación prefiere la proteína, si prefiere que eso se acerque o se aleje, lo vas a ver, en principio. Bien. Sí. Bueno, paso de acá a las preguntas del chat y después de última te hago una más. Claro. Había una que se pasó antes, que preguntaba Javier. Javier, después lo pongo y te pregunto él en persona. Acá tengo Adrián Reutberg, dice Leandro, buenísimo. Dice, una ventaja de hacerlo con cisteínas, o sea, el otro método, es que, claro, podés ingeniar la cisteína y ponerle el tag más o menos donde quieras en la secuencia. En este caso, en cambio, solo lo puedes hacer en los extremos, si es correcto, ¿no? ¿O hay alguna forma de ingenierarlo adentro? Sí, no, es verdad que la cisteína uno puede poner en cualquier lado. El LBT, el Histag es más difícil, el Histag sí va en los extremos. El LBT puede ponerse en loops de la proteína, hay otro trabajo de otra gente, pero in vitro, no in vivo, que ponen un loop. Pero sí, tenés más restricciones que con la cisteína. Tiene la ventaja que uno lo puede hacer in vivo. En realidad lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos intentando hacer es, en lugar de usar este tipo de péptidos, es usar directamente o de ingenierar un aminoácido no natural que una directamente el metal. Entonces uno ahí puede poner su aminoácido en el lugar donde quiera, va a ser expresado en la célula usando tecnología de Genetic Code Expansion, y en principio uno podría ser capaz de hacer una media distancia específicamente en cualquier lugar dentro de la célula. Pero bueno, eso todavía falta un tiempo para que funcione. Y en el Histag, ¿podrías correr el riesgo de que se pegue más de un ion en el mismo Histag y eso te interfiera todo o no? No, por lo menos con las cosas que probamos nosotros, no. Si tenés un Histag más largo, porque hay gente que usa Histag para purificar de 8, ahí a lo mejor sí. Acá no, porque en realidad uno necesita por lo menos una histidina va a unir, una no va a unir y otra va a unir de nuevo, y después te quedan 3 otras histidinas, pero es muy difícil que las otras 3 puedan unir un segundo ion. Igual también, tanto con el Histag como el LBT, estos estudios que hicimos fueron los primeros que hicimos, usamos el Histag de 6 histidinas, usamos el LBT más común. Ahora también estamos trabajando en la optimización, porque el Histag, si en lugar de usar 6 histidinas, usa una histidina X, una histidina, un glutamato, lo que sea, vas a poder aumentar la afinidad y vas a poder reducir la flexibilidad y reducir los lugares en donde el manganeso se puede unir. Y lo mismo con el LBT, yo no hablé mucho del espectro en sí del LBT gadoliño, pero es un espectro demasiado ancho y por eso las señales no son tan buenas. Pero uno puede variar la secuencia para reducir lo que se llama el zero field splitting, hacer el espectro más fino y aumentar la sensibilidad mucho más de lo que yo mostré acá. Esas son las formas en las que estamos trabajando. Gracias. Vuelvo a las preguntas. Karina Aleva, hola. Dice, buenísimo, ¿trabajaste con otro sistema de expresión que no sea E. coli, tipo, por ejemplo, levaduras? No con levaduras. Empezamos a hacer algunos experimentos con células humanas. Vemos que el gadoliño se une más o menos al LBT, pero bueno, es bastante más complicado que con coli. Porque seguramente hay otro tipo de proteínas que unen el gadoliño de una manera bastante similar al LBT, entonces es difícil de distinguir qué es el LBT que vos pusiste y qué es otras cosas, porque tanto el gadoliño como el manganeso van a entrar a la célula y se van a unir, va a haber una competencia por tu péptido, por tu LBT o tu Histag y todas las otras cosas que están dentro de la célula. Entonces uno tiene que encontrar algo que sea suficientemente específico y suficientemente distinguible por EPR para poder hacer las medidas.
son temas en los que estamos trabajando, no con levadura, estamos trabajando con células humanas. Bueno, claro. Y de mono también, monkey cells. Cosa de, no sé qué. Bueno, después Irina, hola Irina, pregunta si se podría usar para proteínas de membrana en coli. Sí, hay bastantes, no muchos, pero bueno, hay varios estudios hechos de Peldor con proteínas de membrana, no usando necesariamente péptidos, pero sí por marcado en cisteínas o por marcado usando aminoácidos no naturales para hacer click chemistry, no como yo dije antes, sino tenés un ácido fenilalanina, después hacer click chemistry para marcar específicamente en la membrana, y hay varios estudios hechos porque es una técnica que es particularmente, digamos, útil para ese tipo de estudio, para el estudio de transportadores de membranas, en donde tenés grandes movimientos y qué sé yo. Hay algunos estudios de gente que está trabajando en eso, nosotros también estamos viendo si hacemos algo con eso. ¿Dónde estaba? Puede usar. Adrián dice, excelente, gracias por la respuesta. Y antes está Susana Checa que pregunta, hola Susana, muy bueno en cuanto a interacción entre proteínas. ¿La interacción debe ser estable? ¿Estos métodos tienen limitación en cuanto al tamaño de las proteínas? Sí, yo también te iba a preguntar, ¿qué pasa si tenés algo tipo en intercambio? Bueno, limitación de tamaño de la proteína no hay limitación de la distancia que uno puede medir. Como dije antes, normalmente, digamos, si Florencia está escuchando, ella diría que solo se pueden medir 4 nanómetros. Se puede medir de 2 a 8, más o menos, y podés ir más largo en determinadas condiciones particulares. Hasta un grupo que ha medido 16 nanómetros. Esa es la limitación que hay. Después, si es una proteína muy grande, pero uno mide una distancia chica, no hay limitación. Después, si vos tenés equilibrio, todo va a depender del tipo de equilibrio que tengas. Si tu equilibrio es on-off, no es un problema, porque como yo mostré antes en el caso del manganeso, Histac, el 90% del manganeso es manganeso que está libre en solución, y no importa, porque uno todas las distancias que mide van a hacer el background, porque todos los manganesos a distancia, digamos, de 0 a infinito, te van a producir un background no plano, pero un decaimiento así, no te van a producir una modulación. Entonces, si vos tenés tu proteína que hay una fracción que está libre y una fracción que está unida, vos vas a ser capaz de medir la fracción que está formando el complejo sin importar el background que tengas. Obviamente, si tu background es, no sé, 99,9% y vos tenés solo un 0,1% que está unido, va a ser un poco más complicado. Pero en principio no sería un problema. Después, si vos tenés un equilibrio en el cual vos tenés múltiples conformaciones, y ahí se vuelve más complicado porque no vas a tener una señal definida, vas a tener una distribución demasiado grande y va a ser muy difícil de extraer. Sí, vamos con cualquier técnica. José María Delfino, hola José María, dice, muy interesante, ¿cómo se podría evaluar el estado de plegado de una proteína dentro de la célula? Bueno, eso de preguntarle a Andrés, que hizo Binolfi, que hizo estudios parecidos, estudios con sinucleína, en donde marcaron la sinucleína in vitro y luego introducieron la sinucleína dentro de la célula para observar si había alguna diferencia entre la sinucleína fuera de la célula y la sinucleína dentro de la célula, y bueno, no observaron diferencia. Estudios de ese tipo, o sea, en el caso de ellos, bueno, la idea era ver si cuando la sinucleína realmente está dentro de la célula tiene alguna conformación preferencial por sobre otra. Pero en principio se pueden hacer. Si uno tiene una proteína completamente desplegada, de nuevo, te va a dar todas las distancias posibles, vas a tener una cosa indefinida. Si tu proteína se pliega en determinadas condiciones a una conformación rígida, vas a tener tu medida de distancia. Claro. Después, bueno, Karina y Susana dijeron gracias. Y Citocromo pregunta, con señales diferentes y o tiempos de relajación diferentes, gadolínea en uno y radical orgánico en el otro. Ah, no, me faltó leer la parte anterior de la pregunta. Dice, ¿existe alguna ventaja en marcar los dos sitios de una proteína con diferentes tipos de especies paramagnéticas? Ah, ok, ahora tiene sentido.
por ejemplo, con señales diferentes y o tiempos de relajación diferentes, tipo gadolinio en uno y un radical orgánico en el otro. Hay estudios hechos, nosotros también hemos hecho. Digamos que no hay una... O sea, la medida se puede realizar en determinadas condiciones. En determinadas condiciones puede ser ventajoso por la forma que uno mide, tener relajaciones diferentes en cada uno. Pero digamos que cuando uno va a lo práctico para medir una proteína, no es que haya desde el punto de vista de la técnica una preferencia por tener dos diferentes, uno porque sean diferentes o porque sean iguales. Técnicamente es más o menos lo mismo. Sí puede haber una preferencia desde el punto de vista de la preparación de la muestra, que por algún motivo, por ejemplo, tenés un Histag y tenés una cisteína, entonces en el Histag pones el manganeso y en tu cisteína pones un radical y haces la medida, eso no es un problema. Pero desde el punto de vista de la técnica, la gente que va y mide, que te da un poquito mejor, un poquito peor, está bien, pero en la práctica para estudiar estructura de proteínas no es que haya un beneficio particular, digamos. Sí. Bueno, después quedó la pregunta de Javier antes, que preguntaba ¿qué propiedades fisicoquímicas deben tener los metales para poder aplicar esta técnica? Bueno, me imagino, aparte de los electrones desapareados, ¿qué tiempos de relajación y cosas así? No, las propiedades es que tiene que tener un espectro de PR medible. Por ejemplo, también el EPR nosotros hacemos alto campo. Para determinados metales no va a ser bueno hacerlo a alto campo, va a ser mejor hacerlo a bajo campo, por las propiedades de los metales y por la propiedad del espectro de PR de cada metal. Después vos tenés que tener, o sea, el metal tiene que tener un tiempo de relajación determinado, que normalmente lo regulamos con la temperatura, por eso vamos también con la temperatura, para poder hacer la medida. Pero bueno, básicamente tiene que tener un espectro de PR medible, qué sé yo, si vos tenés una proteína que tiene cobalto, y va a ser muy difícil hacer la medida porque el cobalto no te da una señal que vos puedas ver bien en el high field, dependiendo de qué cobalto, porque el cobalto te puede dar muchas cosas diferentes. O como yo les mostré antes, el gadolinio con el LBT da una señal que no es perfecta para medir. Si vos tenés gadolinio con el DOTA, da una señal muchísimo más fina y vos tenés una sensibilidad 10 veces más alta o más, muchísimo mejor que el LBT. Y el gadolinio puesto en otro tipo de quelante, no lo vas a ver directamente en el PR, entonces no lo vas a poder ver. Entonces depende del metal, depende de la esfera de coordinación del metal. Hay metales, qué sé yo, como el cobre, que no cambia tanto según la esfera de coordinación. Hay metales como el gadolinio, que el espectro de PR puede ser de la nada a una señal súper intensa, dependiendo la esfera de coordinación. Bueno, gracias. Creo que no quedan preguntas. Ahí todos dicen gracias. Sí, es un poco largo, pero está bueno hacer que tengan muchas preguntas. Así que buenísimo. Una observación nomás que puso Javier ahí en el chat, pero no te pude comunicar, no te quería interrumpir. Es que quedó el cosito de mientras hablabas de StreamYard y sharing your screen, justo tapando las referencias. Así que después, si el video queda online, lo que podemos hacer, lo digo para que lo sepa la gente, es poner ahí abajo los links. Porque salía de un costadito Journal of Physical Chemistry, Angevante, pero no se sabía el resto. Después lo ponemos. No creo que vayan las masas a buscar los papers. Bueno, gracias, Leandro. Bueno, gracias a vos, gracias a todos por haber venido a mi casa. Saco tu slide y te saludo a vos, que la pongo a Diana. Hasta luego. Dale, chao. Chao. Hola, Diana. Bueno, en principio empezamos así. Si no se escucha bien, te pido que me meto y te pido que saques el video. Bueno, ahora tenemos a Diana Capdevila. Ella, actualmente es investigadora en el LOAR. Hizo el doctorado con Daniel Murgida, después un postdoc en Indiana con David Girock, con una beca Pew, que después me contabas usaste para arrancar el laboratorio en agosto del año pasado. Y bueno, nos va a hablar acá de dinámica interna del esterismo, regulador de transcripción, metales, RMN. Vamos, todo tuyo. Me salgo, pero te escucho. Gracias. Cualquier cosa, aparezco. Dale, gracias. Bueno, gracias por la invitación, Luciano, y gracias al resto que está del otro lado, aunque estoy acá sola.
Bueno, hoy les quería contar algunas cosas que empezamos a hacer en agosto en el LOAR, pero en gran medida las cosas que estuve haciendo durante el postdoc en la Universidad de Indiana, que dieron lugar a las líneas de trabajo que empezamos en agosto del año pasado. Entonces, lo que les quería contar hoy es cómo la dinámica interna y el alosterismo en regular transcripción define como una diversidad de funciones en una familia de proteínas. Y voy a hincapié más en las ideas que en las técnicas, así que si alguien después tiene alguna duda acerca de cómo se hacen los experimentos, feliz tengo diapositivas extras para contarles. Básicamente, el problema del alosterismo es tan viejo como la biología estructural. Es cómo se conectan dos sitios, el sitio activo de una enzima con el sitio alostérico. En principio, esta es la imagen más tradicional que tenemos, basada en sistemas muy estudiados, como por ejemplo la hemoglobina, donde el sitio activo de la proteína puede cambiar en función de haberse unido al ligando alostérico. Entonces, naturalmente, si el sitio activo necesitaba estar abierto, una vez que se cierra, ya la proteína no va a ser activa. Esto hay una inhibición alostérica. Esta imagen de biología estructural funciona muy bien para muchos sistemas, pero no funciona tan bien para otros. Por ejemplo, uno puede tener una proteína que cuando uno la cristaliza, tanto en el estado activo como inactivo, tiene la misma estructura. Entonces, el paradigma estructural no es tan útil. De todas formas, muy al principio de la biología estructural se reconoce la idea de que las proteínas no están quietas, como en los cristales, sino que están interconvirtiéndose en distintos estados. Entonces, bien podría pasar que lo que explique el alosterismo en este caso sea que justamente yo la cristalicé así, pero la proteína en solución visita estados y lo que hace el ligando es congelar a la proteína en el estado inactivo. Para medir esta interconversión existen muchas técnicas, inclusive la que recién nos presentó Leandro, y si bien estas técnicas están presentes desde el principio de la biología estructural, la mayoría de las técnicas se enfocan, las técnicas experimentales, en medir distancias largas, en grandes reestructuramientos proteicos que suceden en tiempos largos también. Sin embargo, en RMN en particular tenemos la capacidad de medir una ventana muy amplia de tiempos e incluso interrogar cuál es el rol funcional de los tiempos cortos, del orden del subnanosegundo. Esos tiempos no van a estar involucrados en este tipo de transiciones, sino en transiciones más pequeñas que hace pocos años tenemos la capacidad de medir con el suficiente detalle como para asociar parámetros termodinámicos del sistema. Lo que nos permite tener una mirada más amplia de lo que es el rol de la dinámica en la función. No es solamente si la proteína hace así o asá, es los movimientos internos de la proteína que pueden ser tan pequeños como los de las cadenas laterales, tienen un rol funcional y nosotros esto lo sabemos muy desde el principio, justamente porque sabemos que el delta G, desde el segundo principio, sabemos que el delta G está vinculado tanto como en el delta H, que es algo que podemos inmediatamente sacar de parámetros estructurales, como del delta S, que tiene que ver al nivel de la proteína justamente en estos grados de libertad rápidos. Estos grados de libertad rápidos no solo van a determinar la dinámica interna de la proteína, sino que también pueden determinar indirectamente el fitness, porque no hay ninguna razón para pensar que el delta H en proteínas tiene más preponderancia que el delta H. Entonces, lo que tratamos de hacer en el postdoc es encontrarnos en sistemas que tengan esta pinta, ¿no? Que cuando uno intenta explicar el alosterismo, la estructura nos diga mucho sobre cuál es la diferencia entre el activo y el inactivo. El contexto biológico de esta pregunta, tratamos de enfocarnos en cómo las bacterias resisten a situaciones de estrés, en particular las situaciones de estrés con las que se encuentran las bacterias cuando intentan colonizar el hospedador humano. Estas condiciones de estrés no son solo los antibióticos que podemos tomar hace más o menos 100 años, sino también las concentraciones tóxicas o muy por debajo de lo necesario de metales de transición, como así también especies reactivas de nitrógeno y de oxígeno que usan los macrófagos para matar a las bacterias. Bueno, las bacterias, como logran colonizar el humano, tienen un montón de mecanismos que permiten evadir estos mecanismos de defensa del humano, en particular, digamos, para las especies de metales, que es lo que más me voy a concentrar hoy, lo que hacen es simplemente exportar concentraciones tóxicas o empezar a importar metales cuando no haya suficientes.
Para todo esto, para la evolución de todas estas moléculas efectoras que van a salvar a las bacterias, tiene que existir una regulación transcripcional muy fuerte. Estos genes no se van a expresar todo el tiempo, solo se van a expresar cuando la bacteria se encuentre con estas condiciones de estrés. Entonces, por eso, la mayoría de estos genes tienen reguladores transcripcionales que cuentan con la misma especificidad que los efectores y que están conectados alostéricamente y que en general hay una derrepresión en presencia del estrés. Entonces, lo que hicimos durante el postdoc es tratar de preguntarnos cómo funcionaban estas proteínas, concentrándonos en 3 familias. Por cuestiones de tiempo, y bueno, y después no solo hicimos biofísica, sino hay muchas cosas de bioinorgánica que quedan para otro simposio que espero que alguien organice alguna vez, pero por cuestión de tiempo hoy me voy a concentrar más que nada en lo que hicimos sobre este sistema modelo, CCRA, y la pregunta es efectivamente cómo estas proteínas funcionan, cómo acoplan la unión del ligando, que es una fuente de estrés, con la unión ADN. Eso nos concentramos justamente en esta proteína, que es un sensor de zinc, en Staphylococcus aureus. Lo que hace esta proteína es, una vez que hay mucho zinc dentro de la célula y los macrófagos están tratando de matar a Staphylococcus aureus con zinc, va a decir, ok, vamos a prender la bomba que los exporta. Ahora bien, esta proteína es representativa de una familia de proteínas que sensan muchísimos estímulos bioinorgánicos. Es la familia de proteínas más diversa en términos de los estímulos bioinorgánicos que se puede sensar dentro de bacterias. Sensan, digamos, esta es una representación de la tabla periódica, pero lo interesante es que todos estos estímulos bioinorgánicos que sensan lo hacen en distintos sitios a lo largo de la proteína. Estas bolitas naranjas me representan sitios que encuentro en distintos miembros de la familia y justamente no pueden, o sea, la realidad es que para pensar este número de estímulos van a usar distintos sitios. El mismo sitio con permutaciones no me va a permitir sensar todos estos estímulos. Entonces, la idea al principio fue tratar de usar este sensor de zinc como un modelo de la familia para ver si podemos entender algo general sobre la familia. Entonces, en este sensor de zinc pasa exactamente lo que les decía al principio. Sabemos que la proteína APO se une fuertemente al DNA y la proteína zinc está suelta del DNA. Pero, sin embargo, cuando comparamos las estructuras, ¿sí? Las estructuras son muy parecidas, con lo cual, con la estructura solo no podemos saber dónde viene la diferencia de unión al DNA. Una pista de eso viene cuando miramos la estructura de la proteína unida al donde las hélices que se unen al DNA tienen que acercarse para entrar dentro de los surcos y la proteína como que se tiene que doblar. Entonces eso sugiere un modelo dinámico de alosterismo donde la proteína APO en realidad se puede interconvertir entre los dos estados, no sé cuánto me ven, si no me paro, y la proteína en su forma zinc está congelada en la forma abierta que es incompatible para la unión con el DNA. Entonces, lo que hicimos fue tratar de usar RMN justamente para tratar de ampliar cómo era lo que vamos a llamar intercambio conformacional entre la forma abierta y la forma cerrada. Para eso se usan una serie de experimentos que se llaman CPMG, pero en particular lo que nosotros hicimos para aumentar la sensibilidad, porque los cambios son relativamente pequeños, es marcar las cadenas laterales, en lugar de marcar la cadena principal, que es la técnica más tradicional del RMN. Eso nos permitió tener muchísima sensibilidad para medir este tipo de movimientos, pero además nos permite ampliar con mucha sensibilidad los movimientos rápidos, que a última instancia nos van a permitir obtener información además sobre la entropía. Entonces, lo primero que vimos es que efectivamente la proteína en la forma APO puede visitar el estado cerrado, el estado compatible con la unión ADN-A. Entonces, eso lo vimos porque había mucha relación con formación, mucho movimiento en esta escala de tiempo, justamente en los residuos que uno esperaría que serían afectados cuando la proteína visita este estado cerrado. Sin embargo, todo ese movimiento desaparecía cuando la proteína estaba unida a zinc, que es lo que vemos acá. Entonces, de alguna manera validamos este modelo, pero justamente lo que hicimos es ir un paso más allá y ver qué pasaba con la dinámica del subnanosegundo. Y acá nos llevamos una sorpresa. Básicamente lo que estamos viendo acá es
el parámetro de orden, que es, o la diferencia entre parámetros de orden, que es cómo se mueven las cadenas laterales en esta escala del subnanosegundo. Si el parámetro de orden, esto es en el proceso de zinc binding, hacemos zinc menos apo, el parámetro de orden de K1, y los parámetros de orden que aumentan, quiere decir que aumentó el orden. Si el parámetro de orden disminuye, quiere decir que la proteína en esa escala de tiempo, en ese lugar, se volvió más flexible. Entonces, lo que vemos con zinc es que efectivamente hay muchos residuos que disminuyen su parámetro de orden, lo cual es esperable porque se sabe que, en general, pagar por obtener una ganancia entálpica, uno tiene que pagar un costo entrópico. Sin embargo, eso no es lo que vemos cuando la proteína al DNA. Exactamente vemos lo contrario. Lo que vemos cuando la proteína se une al DNA es que no solamente al unirse al DNA forma un montón de interacciones estabilizantes, sino que aumenta el desorden interno. Entonces eso, a partir de las medidas de todos estos grupos, podemos calcular la entropía conformacional basándonos en un modelo que desarrolló Josh Wand, y obtenemos que la entropía conformacional es 1/3 de la energía libre total. O sea, es un valor bastante importante, lo que sugiere que si el zinc redistribuye y congela estos movimientos, puede restringir el acceso a esta entropía conformacional, que vamos a llamar reservorio de entropía, porque son como grados de libertad interno que tiene la proteína que solo se van a poblar cuando esta proteína una al ADN. Entonces, con esta idea de hay reservorios de entropía, los grados de libertad rápidos pueden ser funcionales y pueden tener un rol para la función biológica, que en este caso es el alosterismo, fuimos a buscar reservorios de entropía en otros lugares. Y en particular, sabíamos que había un problema cuando uno trataba de identificar cuáles eran las contribuciones a la entropía total de la proteína cuando unía zinc. Ahora no cuando une DNA, solo cuando une zinc. La entropía total del proceso de unión a zinc es bestial, es casi todo el delta G. Sin embargo, cuando uno mide la entropía conformacional, la que viene estrictamente de la proteína, es pequeña, como les mostraba hace un rato, y es positiva. La proteína se rigidifica. Bueno, entonces eso nos llevó a un estudio muy largo, que voy a resumir en 2 palabras, en el que básicamente lo que hicimos fue encontrar que había un grupo de aguas, probablemente en este sector de la proteína, que eran liberadas una vez que la proteína unía a zinc. Y que además, haciendo mutaciones en la proteína, podíamos tunear la cantidad de aguas que liberaba la proteína a la hora de unir zinc. Con lo cual estaba determinado por la secuencia de la proteína cuánta agua liberaba y por su delta S. Bueno, así fui durante el postdoc yendo de un sistema a otro, tratando de convencerme y convencer al resto de la gente que efectivamente los grados de libertad rápidos, la entropía conformacional tiene un rol funcional en muchísimos sistemas, mucho más preponderante del que uno hubiera esperado, habiendo pasado casi 70 años mirando estructuras, y que además estos grados de libertad pueden determinar tanto la inhibición alostérica como la activación alostérica. Entonces, la pregunta con la que tratamos de encarar el laboratorio es, ok, si tienen un rol funcional, estos grados de libertad pueden también tener un rol evolutivo. Porque pueden también responder a las presiones de selecciones y dar ventajas adaptativas a las proteínas. En particular, yo les contaba que esta familia de proteínas sensaba un montón de estímulos distintos en distintos sitios. El problema que tiene para una familia de proteínas sensar en distintos sitios es que, en principio, si uno piensa el alosterismo simplemente como un cable molecular, debería desarrollar un cable molecular para cada uno de estos nuevos sitios, lo que evolutivamente sería muy poco ventajoso para algo que está involucrado en la resistencia de las bacterias a estímulos que están cambiando todo el tiempo. Entonces, la realidad es que existe un reservorio de entropía en el centro de la molécula nos permite proponer que en realidad hay un alosterismo latente en esta familia de proteínas que tiene que ver con estos grados de libertad rápidos y que simplemente lo que haría la inhibición alostérica es de alguna manera perturbar el acceso a este reservorio de entropía. Entonces, la pregunta que tratamos de responder, y todavía no tenemos una respuesta, es: ¿está conservado este reservorio de entropía a lo largo de la familia de proteínas?
Para eso lo primero que hicimos fue tratar de irnos a otra proteína. Bueno, y todo lo que viene a partir de ahora no va a ser nada terminado, va a ser lo que venimos haciendo. Entonces, podemos ir a otra proteína y ver si efectivamente el mecanismo que propusimos para CCRA, que es el sensor de zinc, funciona para otra proteína. Y buscamos la proteína más diversa en función posible. Esta es una proteína que sensa especies reactivas de azufre. Entonces, sensa especies reactivas de azufre en 2 cisteínas reactivas, pero con la particularidad de que para sensar específicamente especies reactivas de azufre, en lugar de formar un disulfuro que haría entre estos 2 residuos, forma un tetrasulfuro con 2 átomos de azufre agregados. Y lo hace con muchísima selectividad. Esta proteína no reacciona con oxidantes comunes como peróxido de hidrógeno y suele reaccionar con donores de azufre. Lo que hicimos antes de caracterizar la dinámica, caracterizar en detalle la estructura, y vimos que esta especificidad por especies reactivas de azufre tenía que ver con que el disulfuro, que lo puedo formar con un oxidante muy fuerte, es muy distinto al tetrasulfuro. Podemos cristalizar el tetrasulfuro, que efectivamente lo que pasa es que se forma en esta cavidad donde están las cisteínas una unión con 2 azufres que bloquea la cavidad. Además, si analizamos en detalle el disulfuro, vemos que el disulfuro, su estructura, el disulfuro está en conflicto con la forma plegada. Estas líneas rojas que ven acá son contactos con mucha frustración, que de alguna manera están en conflicto con la forma plegada, y fíjense que en la forma reducida hay relativamente pocos, hay muchos en la forma disulfuro, y en la forma tetrasulfuro vuelve a haber incluso menos que en la disulfuro. Y esto de alguna manera justifica cuál es la selectividad de esta proteína. Pero volviendo al punto del reservorio de entropía, vemos que esta proteína une fuertemente al DNA cuando está en la forma reducida y se suelta el DNA cuando está en la forma tetrasulfuro. Pero cuando vamos a ver las estructuras y el cambio global de estructuras, vemos que pasa lo mismo que con CCRA. La estructura de la forma activa e inactiva son esencialmente indistinguibles. Hay una pequeña variación en las hélices que no sería suficiente como para justificar este cambio de afinidad. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, de manera remota, debido a la situación en la que nos encontramos, es midiendo la dinámica, analizando y midiendo la dinámica de esta proteína para ver si podemos ver la redistribución de entropía que esperamos por la formación del tetrasulfuro. Y después la otra alternativa es la que en inglés sería cherry picking, pero en castellano, no sé, tantas cerezas no hay por acá, es tratar de ver, si más allá de 2 proteínas, tratar de hacer una selección cautelosa, digamos, o racional de distintas proteínas que estén en la familia para ver si efectivamente está conservado el reservorio de entropía. Y acá sí medir directamente el reservorio de entropía. ¿Y cómo vamos a hacer para escalar esta técnica que es tan costosa para hacerlo con 5 o 6 proteínas? Bueno, lo primero que hicimos fue seleccionar 5 o 6 proteínas que permitan representar la diversidad estructural y funcional en esta familia. Luciano. Ya estoy por terminar, pero no sé si me querés decir algo. Bueno, sigo. Entonces, pero lo que vamos a hacer es aprovecharnos. De repente un segundito se cortó, por lo menos acá. ¿A partir de cuándo se cortó? ¿Vuelvo? Acá puedo sacar la cámara. Una slide para atrás. Ok. Sí, que no sé si fue un glitch nomás o si fue que realmente se cortó. ¿Una más? Ahí. Cuando estabas cherry picking qué proteínas usar y dijiste, ¿cómo hacemos para escalar esto? Y ahí yo lo perdí por lo menos. Fantástico. Creo que no dije mucho más. La idea, lo que vamos a tratar de hacer, o sea... Por las dudas, apagar el video. Lleva como unos 2, 3 años. ¿Cómo podemos hacer para acortar los tiempos? La idea es simple y sencillamente aprovecharnos del hecho de que la entropía conformacional es una propiedad del sistema, no es una propiedad sitio específica. Entonces, lo que podemos hacer es, incluso sin una asignación, ¿sí? Este es un experimento de 2 dimensiones, de protón y nitrógeno, en el que podemos ver que la proteína está más o menos bien comportada. Una vez que sabemos que la proteína está más o menos bien comportada, tanto en el estado APO como en el estado unido de DNA,
podemos obtener la proteína marcada en las cadenas laterales y hacer espectros de las cadenas laterales. Incluso sin ninguna asignación, si tenemos suficientemente buena resolución espectral, lo que podemos hacer es obtener los promedios de los parámetros de orden y usando el mismo modelo que usamos antes, obtener la entropía conformacional. Entonces, lo que nosotros proponemos es que al medir estas 6 proteínas, vamos a identificar que estas 6 proteínas se encuentran dentro del grupo de proteínas que una vez unidas al ADN, su entropía conformacional aumenta. Y así poder demostrar que efectivamente la entropía conformacional en este sistema es una propiedad conservada que permite la construcción de conexiones alostéricas latentes. Entonces, con eso quería terminar. Básicamente, la idea es tratar de volver a cuestionarnos cómo hacemos para tener experimentalmente, tenemos muchas maneras de tener experimentalmente valores de entalpía, tenemos muchas menos para tener valores de entropía, y nada parece indicar que la entropía sea menos relevante funcionalmente que la entalpía, incluso en sistemas plegados. Y para eso necesitamos técnicas con muy buena resolución de tamaños, como es RMN. Y eso nos puede ayudar a entender cómo las bacterias responden a nuevas fuentes de estrés y cómo construyen la diversidad que les permite no solo hacer frente a la respuesta inmune, sino también a los antibióticos. Y con esto quería agradecerles a ustedes y agradecerles al grupo que me viene aguantando vía Zoom, que tenemos como 400 reuniones por semana. Esperemos poder volver al laboratorio pronto. Y en particular a David, que no solo fue mi advisor durante el postdoc, sino que es el mejor colaborador que podría haber pedido para este estadio de mi carrera. Creo que fui diciendo quiénes estaban involucrados, pero estas son las personas que más trabajaron en el proyecto del sensor de tetrasulfuro. Y también agradecer a las colaboraciones que me hacen sentir que esto se puede hacer. Y bueno, con eso escucho preguntas. Quería hacer una aclaración más. Hoy, para los que estén en Estados Unidos, hoy es el día en el que se supone que no deberíamos hacer business as usual y estar pensando en un problema de la inclusión de gente con distintos backgrounds culturales en ciencia, en particular los afroamericanos, pero bueno, entiendo que esto es, la iniciativa no necesariamente tenemos que aplicarla en todos los países del mundo, pero es una excusa para pensar en esto. Gracias, Diana. El aplauso de rigor, porque la gente no puede transmitirlo. Gracias. Bueno, a ver, preguntas. Bueno, mientras llega. No, acá tengo una de Fito. Fito pregunta: ¿a dónde se localizan las mutaciones que modula la cantidad de agua que se libera con la unión a zinc? ¿Cerca de sitios de unión a metal? ¿Distribuida? ¿Superficie? Sí. Las mutaciones que hicimos no fueron buscando eso, sino eran mutaciones que habíamos identificado. A ver, acá. Estas mutantes están a 10 Armstrong del sitio unión a zinc, digamos que son cercanas, pongámosle. Esta mutante está en la otra punta. El sitio unión a zinc está acá, la leucina 34 está de este lado. Y estas mutaciones son todas en esta sección. Básicamente las mutaciones que usamos las habíamos usado, en particular porque son residuos que podemos marcar, y por otro lado, y medir la dinámica, digamos, de toda la proteína separada, o sea, son mutantes estables, bastante estables, porque estas medidas requieren bastante estabilidad, y por otro lado sabíamos que estas mutaciones estaban modificando la dinámica interna. Entonces, como la propuesta es que estas aguas se liberan por los cambios dinámicos que suceden entre la forma DAPO y la forma zinc, queríamos mutantes que estuvieran como molestando mucho a la dinámica interna. Una pregunta que viene de Nuria, hola Nuria, pero que yo también la he tenido inmediatamente, es, ¿dónde está? Acá. ¿Cómo es que lograron determinar este tema de las moléculas de agua? ¿Tenían estructuras cristalográficas que veían las aguas localizadas o que desaparecieron? ¿Cómo es? ¿Dinámica? Bueno, yo estuve un rato largo mirando estructuras, tenemos estructuras cristalinas con las aguas, pero es muy difícil determinar a partir de estructuras cristalinas, digamos,
si esas son las aguas o no. Entonces, lo que hicimos fue, más que nada, usar la termodinámica para poder identificar cuáles eran los términos con los que contribuye el solvente. Fíjate que si tenemos la entropía conformacional y además podemos calcular la entropía de solvatación del metal, haciendo medidas independientes en las que está solo el metal, sabíamos que además se libera un protón por cada metal que se une a la proteína. Entonces, lo que hicimos fue tratar de ir estimando esta contribución y las mutantes claramente ayudaron en esa dirección. Lo que estamos haciendo, y a ver si puedo buscar esa diapo, porque es algo que, en la que, a ver, la manera de identificar esas aguas experimentalmente es aprovecharse de que el tiempo de rotación de las aguas tiene que ver con si están unidas a la proteína o no. Entonces uno puede hacer un experimento de ROV-NOV en el que se fija dónde están las aguas, porque ve la transferencia de magnetización entre las aguas y las amidas en este caso. Lo que vimos en este experimento, aunque es muy preliminar, es que la forma APO retiene muchas más aguas, o sea, estos son todos los grupos que tienen un agua cerca, son aguas que se supone que son long lived porque se mueven con la proteína, que la forma simple. Pero esto es algo que es difícil de hacer. En bulk, como lo hicimos nosotros, tiene un montón de artifacts, así que ahora estamos trabajando con el grupo de Geoffrey Wang para meter esta proteína dentro de una mezcla inversa y ver efectivamente dónde están las aguas y de dónde se están soltando. Pero la información ¿Viene de un NOESI resuelto en nitrógeno o algo así? Ese es un NOESI resuelto en protón. O sea, es de HQC y la tercera dimensión es protón. Sí, eso quise decir, sí. Nosotros una cosa que vimos... el agua. Porque decís de hacerlo dentro de la micela inversa, como lo que hizo Wand. Nosotros lo que vimos es que si le metés glicina 3 molar, que no te jode el pH si está en pH neutro, tenés el mismo efecto y es muchísimo más fácil. No tenés que hacer tanto kilómetro. Quizá el enhancement no sea tan fuerte, pero lo ves. ¿Cómo? O sea, ya no ves más relay, no tenés problemas de relay. Esa sería la idea. Porque, bueno, exactamente. Sí, no, por lo menos con ubiquitina el resultado era muy parecido. O sea, por lo menos por una estimación... Claro, sí, para ir descartando acá las... de hecho. Igual. Después Andrés conoce un par de experimentos más también para medir dinámica de agua. Pero bueno, vos podés hablar con él. Vuelvo al chat. Bueno, no sé qué dice que moví la... no sé si me estoy olvidando a alguien, pero acá José María Delfino pregunta, en general, ¿se puede regular el tamaño del entropy reservoir a través de cambios en los residuos de superficie? Relacionado con la pregunta de Fito, dice. Bueno, efectivamente es algo que una pregunta que tratamos de responder de manera muy naive, haciendo mutaciones en distintos residuos. Y justamente todos los residuos que nosotros encontramos que de alguna manera determinan el alosterismo son residuos de superficie. También es cierto que como estábamos restringidos para mutar cosas que nos dieran exactamente la misma estabilidad de proteínas, no hicimos muchas mutaciones de residuos internos. Pero sí o sea, la respuesta corta es, los residuos de superficie sí pueden afectar el entropy reservoir, no sabemos si más o menos que los residuos internos. Yo al respecto de eso, una cosa que me imagino es como que vos podés tener movilidad rápida distribuida por toda la proteína y al bloquearlo en cierto lugar, por ejemplo, exactamente los ligandos de zinc, podés estar, como digamos, el global, el promedio tiene que ser constante, digamos, de cierta forma, entonces estás propagando dinámica hacia otros lados. No sé, claro, esa idea de que la estructura o sea, que la proteína funciona como un resonador y que tiene como una frecuencia característica que es independiente de dónde está localizada los grados de libertad rápidos, es una idea con la que la gente juega, pero es difícil de mostrarla experimentalmente. Yo creo que es un poco así, que digamos, tiene determinada energía térmica y la va a distribuir
en los grados de libertad que tenga accesibles, y si les bloqueas de un lado, es posible que haya cooperatividad en el efecto que tenga sobre los otros, que estos ahora pueblen más estados accesibles. Me pareció ver un par de nombres de personas que hacen simulaciones ahí, creo que la de Luciana. Sí. ¿Están probando este tipo de cosas o era otra colaboración? Sí, o sea, era una colaboración que tenían antes de que yo me uniera al grupo, y es una colaboración que murió antes de que yo me uniera al grupo también. Yo quiero volver a pensar en simulaciones computacionales. El punto es cuán biased a las estructuras están las simulaciones computacionales. Porque hay un trabajo que publicaron en el 2013 en el que tratan de ver justamente cómo la proteína APO estaría visitando este estado plegado o doblado, pero no logran capturar ese proceso. Obviamente uno podría forzarlo, pero ahí yo me empiezo a preguntar hasta dónde los grados de libertad rápidos que vamos a capturar de todo ese sampling es algo que yo le creería claro. a compararlo con los experimentos. Sí, también tenés el tema que ponés guiones. ¿Qué? Perdón. Que también tenés el tema de que tenés que meter los metales. Que bueno, sí, no están tan... Sí, eso no es trivial, pero eso está resuelto. O sea, están parametrizados, está hecho todo el QM del sitio de zinc, que tiene 3 citinas y unas partes. Eso está bien. Pero, digamos, más allá de la trivialidad, el punto es hasta dónde el hecho de que la proteína esté visitando distintos estados en distintas escalas de tiempo, ¿no?, complejiza extrapolar resultados computacionales a los resultados experimentales. Claro. Bueno, vuelvo al chat. Bueno, capaz que el hecho de que la proteína esté visitando muchos estados también está haciendo que mis experimentos no los esté interpretando con el nivel de complejidad necesario. Pero bueno, una cosa es un experimento, otra cosa es un cálculo. Después pregunta Fito, una de metodología. Pusiste varias marcas de metilos. ¿Las muestras que usás están marcadas en todos? ¿Isoleucina, valina o alanina? Sí. Hacemos una sola marca en esas 5 cadenas laterales: alanina, isoleucina, valina, metionina y leucina. Obviamente uno podría decidir, eso tiene que ver con que uno está usando las cadenas laterales como reportero. Entonces hay como un número mínimo de cadenas laterales que querés tener por número de residuos totales. Entonces, llegado el caso, o sea, en proteínas muchísimo más grandes, por ejemplo, también por una cuestión espectral, se marcan menos residuos. Es cierto que las alaninas están un poco al pedo, disculpas por la expresión, pero porque son esencialmente cadenas laterales muy rígidas. Sirven más como un control interno de que el parámetro de orden está bien calculado. Pero son tan rígidas que no cambia mucho su flexibilidad de un estado a otro. Gustavo Salinas pregunta, no sé si entendí la naturaleza del tetrasulfuro. ¿Es un polisulfuro que se forma en presencia de sulfuro a partir de 2 persulfuros? Sí, o sea, estuvimos jugando bastante con cómo es el mecanismo. Espera que tengo otra diapo que quizás es útil para esto. Espero haberla pegado acá. Quizá no, sí. Estuvimos jugando bastante con cómo era el mecanismo. O sea, lo primero que concluimos a partir de estudios de cinética es que no forma el tetrasulfuro a partir del disulfuro, que era una idea con la que se jugaba bastante, sino que se forman persulfuros y que estos persulfuros aprovechan, acá está el mecanismo, estos persulfuros aprovechan la naturaleza nucleofílica y electrofílica de los persulfuros donores, digamos, la molécula pequeña que viene a ascensar, y creemos que en algún momento hay una transferencia de azufre interna. Es poco probable que, habiéndose formado algo así, se pueda después atacar el azufre interno porque está en esa cavidad bien, bien chiquitita. No sé si eso responde a tu pregunta, pero la naturaleza es sensible a persulfuros porque esos persulfuros pueden oxidar a las cisteínas. Y después de varios eventos de oxidación se pueden formar estas cadenas que son efectivamente polisulfuros. Okay. ¿Se entiende? Espero que se haya entendido. Yo la idea la casé. De última, si queda alguna duda más, se puede preguntar después.
Mientras voy a una pregunta de Javier que dice, ¿cómo influye la temperatura? Por ejemplo, los residuos implicados en un entropy reservoir de una misma enzima proveniente de un organismo psicrófilo, mesófilo, termófilo, bueno, cambiaría. No sé si me explico, si te explicas. Sí, obvio. La realidad es que la pregunta de distintas bacterias no te la puedo responder porque no conozco a nadie que haya hecho eso. Sí, lo que puedo responder es cómo afecta la temperatura. O sea, nosotros, esa diapositiva no la tengo, me parece, pero en el trabajo del 2017, no la tengo, medimos la temperatura, medimos el efecto de la temperatura, y lo que vemos es que en muchos residuos que están implicados en el reservorio de entropía, la dependencia con la temperatura es la opuesta a la que vos hubieras esperado. En el sentido de que vos esperás que a medida que aumentás la temperatura, el orden disminuya. Bueno, se sabe que en ubiquitina, por ejemplo, hay 2 residuos en los que el desorden aumenta. En nuestro caso, había como 14 residuos en los que el desorden aumentaba. Y eso era solo en la forma APO, que es justamente la que tiene acceso al reservorio de entropía. Entonces, nosotros lo que pensamos es que hay algún tipo de cooperatividad o algo entre el movimiento de las cadenas laterales en la forma APO que permite que una vez unida al DNA se vuelvan más flexibles. Y eso, la temperatura nos reportó exactamente lo mismo. Eso claramente responde cómo las cosas dependen de la temperatura, pero no te va a responder qué pasa con organismos que viven a otras temperaturas. Supongo, ¿no?, que el uso, o sea, que un organismo que está a temperaturas muy altas va a pensar a explorar grados de libertad distintos de un organismo que está a temperaturas más bajas. Pero habría que medir y ver, capaz que son más accesibles los reservorios de entropía o menos accesibles. No lo sé. O capaz está todo shifteado el landscape y más o menos son parecidos. Puede ser también, sí. El punto es que igual Sí, puede ser también. Es difícil asociar el landscape, como lo pensamos, al término de cuántos grados de libertad retienen las cadenas laterales. No es tan lineal. En el sentido de que uno esperaría, por ejemplo, que las cadenas laterales que están expuestas al solvente tengan un comportamiento distinto a las cadenas laterales internas, y eso en la práctica no es cierto. O sea, si uno mide la distribución de orden, las cadenas laterales que están en la superficie es idéntica a las cadenas laterales que están adentro. Entonces, me parece que la intuición ahí no nos funciona tan bien. No sé. Está bien, hay que medirlo entonces. La respuesta corta sería yo lo mediría antes de especular, pero sí. Claro. Susana dice, muy interesante la metodología. ¿Estos metalorreguladores son específicos? Espera que tengo un coso ahí que no puedo mover. Estos metalorreguladores, ¿son específicos o detectan metales relacionados? Bueno, no son Perdón, porque sigue la pregunta. Dice, en este perdón. caso, en el segundo caso, ¿podés ver la eficiencia de los cambios alostéricos generados por distintos metales utilizando esa metodología? Sí, a ver, la realidad es que no hicimos el experimento, o sea, el otro CCRA, que es el sensor de zinc, también responde a cobalto. La realidad es que nunca hicimos el experimento con cobalto. La realidad es que no conozco. Es posible que el experimento con cobalto no sea trivial. Esa es una pregunta que me hicieron una vez que fui a Rosario. Pero tienen, o sea, son relativamente, o sea, uno podría eventualmente hacer ver la redistribución de entropía que ocasiona en el mismo sitio otro metal. Yo esperaría que sea similar, aunque no lo sé. O sea, yo creo que el cambio estructural que genera, quizás también las aguas podría ser distinta. La realidad es que no lo sé. Sí se puede hacer con cadmio. Eso lo intentamos hacer con otra proteína. El punto es que fue más difícil tener la proteína. Pero sí, es algo que queremos hacer porque es posible que sea distinta la redistribución de entropía. Igual parte de la primera pregunta, al principio es si el metalorregulador es específico o, bueno, la segunda parte está. Perdón, empecé por la segunda parte y ahora voy a la primera. Claro. La especificidad varía dependiendo de cuál estemos hablando. Por ejemplo, las especies reactivas de azufre no responden en general con los metales y responden solo a especies reactivas de azufre y no a especies electrofílicas o reactivas de oxígeno. Los que son sensores de arsénico van a responder también a antimonio y en su mayoría no responden ni a bismuto ni a plomo.
ni al resto de los metales de transición. Pero, por ejemplo, como te decía, el sensor de zinc también responde a cobalto, aunque no responde a cobre. Hay cierto grado de crosstalk. En ese sentido, hay un trabajo muy lindo que hicimos en colaboración con Northwestern, en el que ellos tratan de usar estas proteínas para hacer sensores en agua que sean súper específicos para un metal, no a otro. Y pueden, hacer unos circuitos genéticos, solucionar los baches que hay de especificidad. Pero incluso sin esos circuitos genéticos, la especificidad, si elegís el factor de transcripción correcto, puede ser muy alta. Ok. El tema del cobalto es que es paramagnético, o sea que no sé. Claro, sí, por eso. Perdón, pero bueno, no, que uno le podría encontrar la vuelta, o sea, no sería... Se han hecho experimentos con proteínas a cobalto, solo que yo no tengo mucha experiencia con relajación paramagnética y lo que sí creo es que estos experimentos necesitas que no puedes sacrificar densidad de señal gratuitamente. Se pueden complicar bastante los experimentos si tu intensidad de señal baja bastante. Claro. Y eso tiene que ver con que tenés que hacer 7 experimentos en tándem, tenés que tener información cuantitativa de la intensidad de los picos y se complica. Después que tenemos una pregunta, Elía dice, ¿estas familias de proteínas con reservorio de entropía están conservadas en bacterias? ¿Piensan estudiar si existe una relación entre esa conservación y la capacidad patogénica de bacterias? Y saluda. Sí, están conservadas en bacterias. Eso es, efectivamente, esa pregunta es la que le vamos a tratar de responder con la tesis de Giuliano. La realidad es que tenemos varias complicaciones a la hora de pensar evolutivamente esta familia. Una es que es una familia bastante ancestral y cortita. Entonces, si bien se han hecho bastantes estudios bioinformáticos, tenemos algunas dificultades a la hora de determinar qué es un ancestro común o qué es... hay mucha transferencia horizontal de genes que complican bastante la reconstrucción ancestral, porque lo que uno esperaría es de alguna manera ir viendo para atrás qué eventos diversificaron esta familia. Y eso no es tan sencillo. Por eso, primero lo que vamos a hacer es tratar de ver si efectivamente está conservado el reservorio de entropía y una vez que tengamos esa información nos vamos a ir animando a ver justamente cómo es que esto ayudó a las bacterias a superar ciertas presiones de selección. Bien. Sí. Bueno, por el momento no parece haber más preguntas, pero tuviste. Bueno, gracias a vos y te agrego, Leandro, te aviso. Gracias a ambos. Estuvo muy bueno. Realmente me parece que sí, el formato de 2 charlas es mejor que el de 3. El de 3 se hizo muy largo. Y 2 con buena cantidad de preguntas, todo. Así que, bueno. Cada uno un poco optimista. Sí. Gracias a los dos. Y bueno, ahí en el sitio está escrito cuándo es el próximo seminario. Más o menos la idea es mantenerlo aproximadamente cada 2 semanas. Así que bueno, pero en Twitter va a salir. No voy a mandar más mails, por las dudas. Nadie se quejó, pero en principio, bueno, a mí no me gusta que me spamen. No quiero spamear tampoco. O sea, bueno, están saludando ahí varios. Karina, Andrés, Adrián, Santiago. Chao y bueno, hasta el próximo webinar. Gracias. Chao, gracias.